Para el 2050, el principal padecimiento de la humanidad será la depresión. Es por eso que a través de talleres, pintura, plantas aromáticas y conversatorios, además de charlas respecto a salud emocional, la UNAM alertó a los capitalinos sobre los riesgos de padecer depresión. Eric Pinto estuvo ahí. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, la principal enfermedad de la humanidad será la depresión. Y para contrarrestar este desalentador pronóstico, en la Ciudad de México se realizó el Festival de la Salud Emocional 2019. Se trató de una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México en la que la música no pudo faltar. A través de talleres de pintura, plantas aromáticas, conversatorios y charlas de salud emocional, se buscó que la gente conociera el vínculo entre la mente y el cuerpo. Se dio a conocer también la necesidad de trabajar en la prevención. Porque somos una población que tiene diversos grupos de edad y a cada grupo de edad le compete una atención particular. El que nosotros estemos atentos a esto seguramente nos va a volver un país no solo más saludable, sino también menos violento. Los asistentes al Festival de la Salud Mental, realizado en el Monumento a la Revolución este fin de semana, aseguraron que el aprendizaje fue extenso. Realizar este tipo de eventos nos ayuda a promover, a difundir y a visibilizar la importancia de la salud mental. A final de cuentas es un tema muy poco hablado, muy poco conocido, lleno de muchos mitos, estigmas y tabúes. Así, el Festival de la Salud Emocional 2019 contribuyó a realizar acciones preventivas respecto a padecimientos que, según los expertos, serán las enfermedades de los próximos 30 años. Con imágenes de Javier Martínez, Eric Pinto, 21 Noticias.